Hola amigos, hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque creo que no soy el único al que le encantaría que Siri fuese más inteligente de una vez por todas. Así, pues oye, se convertiría en el asistente inteligente que muchos hemos deseado desde que salió hace ya bastantes años, junto al iPhone 4S. No son pocos los rumores que sugieren que además ese momento podría llegar pronto gracias a la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, con iOS 18 o con el lanzamiento de los iPhone 16. Y la verdad que, oye, no es de extrañar, ya que Apple solo tendría que fijarse en lo que ya hacen algunas aplicaciones de inteligencia artificial para coger lo mejor de estas e integrarlo de forma nativa en Siri. En este vídeo os voy a mostrar qué apps uso yo particularmente para simular la experiencia de asistente inteligente y que, oye, si Apple incorporase a Siri, haría a esta un asistente de verdad. La primera aplicación seguramente ya la conozcáis muchos, ya que se trata ni más ni menos que ChatGPT para iOS. Esta incorpora una funcionalidad que permite poder tener una conversación por voz y que os voy a mostrar por si, oye, hay alguien que no conoce. Simplemente abriríamos la aplicación y tendríamos la opción de elegir entre usar el modelo ChatGPT 4, que es el más inteligente, o 3.5, que este es el que tendréis todos cuando os registráis si no pagáis ChatGPT Plus, ¿vale? Porque esta es, digamos, la versión gratuita del servicio. Mi consejo es que para un chat por voz utilicéis principalmente el 3.5 porque no os limita a un número de interacciones cada 4 horas, como pasa por ejemplo con el modelo GPT-4, y en una conversación por voz lo gastaríais rapidísimamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Darle a este iconito que pone un logotipo de unos auriculares, y de esta forma podríamos empezar a hablar con ChatGPT. Vamos a hacerlo. Venga, vamos con ello. Voy a pulsar aquí. Vamos a jugar a un juego imaginario, ¿de acuerdo? Quiero que me sigas la corriente en todo momento. Vamos a simular que tú eres Siri, el asistente inteligente de Apple, que está integrado en sus dispositivos, y que yo te pido ciertas acciones que tú vas a ejecutar siempre de forma simulada, ya que esto es un juego, simplemente. ¿Entendido? Estoy listo para seguir la corriente y participar en tu juego imaginario como si fuera Siri. ¿Qué necesitas que haga primero? Dime las 3 noticias más interesantes del día de hoy y después dime qué tareas tengo en mi calendario para hoy. Recuerda que estamos jugando. Claro, jugando a ser Siri, primero te informaría sobre las 3 noticias más interesantes del día. 1. Hoy se anuncia un importante avance en la tecnología de energía renovable, prometiendo reducir significativamente los costos de producción de energía solar. 2. En el ámbito internacional, se ha firmado un acuerdo de paz histórico que busca poner fin a una década de conflictos en una región disputada. 3. El mundo del deporte celebra la victoria de un equipo poco conocido que ha ganado el campeonato mundial contra todo pronóstico, inspirando a millones de aficionados. Y en cuanto a tu calendario para hoy, jugando a revisarlo, tendrías estas tareas. Reunión de equipo a las 10 a.m. para discutir el lanzamiento del nuevo proyecto. Almuerzo con un cliente potencial a las 8 p.m. en el restaurante La Buena Mesa. Sesión de brainstorming a las 4 p.m. para ideas sobre la próxima campaña de marketing. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte en nuestro juego? Sigamos jugando. Ahora quiero simular que te voy a pedir que agregues a mi calendario un evento para mañana y que le digas a Luis que llegaré tarde. Por ejemplo, añada a mi calendario tener las noticias preparadas para el vídeo de la semana. Siguiendo con nuestro juego, como Siri, respondería algo así. De acuerdo. He añadido a tu calendario un evento para mañana que dice tener las noticias preparadas para el vídeo de la semana. Está programado para toda la mañana, así puedes dedicar el tiempo necesario a recopilar y organizar la información. Y para informar a Luis de tu retraso, diría, he enviado un mensaje a Luis diciéndole que llegarás tarde. Le he asegurado que te pondrás en contacto con él tan pronto como puedas para darle más detalles. ¿Qué más te gustaría hacer en nuestro juego? Pues, por ejemplo, para comenzar el día te podría pedir que me digas una frase motivadora, que me dé energía. Por supuesto, jugando a ser Siri, te diría algo motivador como esto. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser quien quieres ser. Enfrenta los retos con valentía y confianza. Y no olvides que el esfuerzo de hoy es el éxito del mañana.
Espero que te sientas inspirado. ¿En qué más puedo ayudarte hoy en nuestro juego? Ya estaría. Con ChatGPT Voice, como veis, podemos interactuar con un asistente que nos habla y que ya nos podría permitir vislumbrar hacia dónde podría ir Siri, porque ChatGPT ya es capaz de hacerlo. ¿Cómo no va a poder hacer algo así Apple con sus dispositivos? La clave está en que, añadiendo inteligencia artificial a Siri, podríamos pedirle muchas cosas de muchas maneras sin necesidad de pensar comandos concretos de a ver si me va a entender así o no me va a entender. Incluso podríamos pedir múltiples opciones. ¿Veis el potencial que tiene esto? Además, en el caso de ChatGPT Voice, que sepáis que si le damos a los ajustes, podríamos modificar la voz, en este caso, que estaríamos utilizando. Yo pongo Juniper, que es la que más me gusta, pero podéis elegir la que vosotros queráis. Y como veis, no requiere de utilizar una suscripción a ChatGPT Plus. Lo único, antes de pasar a la siguiente aplicación, que tengo que mencionar de ChatGPT es que tienen que pulir un poquito el tema de la conexión, porque a veces la voz se iba un poco, pero bueno, que sepáis que es completamente normal, pero bueno, que su sistema funciona prácticamente perfecto. Vamos con la siguiente aplicación. Y esta seguramente la mayoría de los que estéis viendo este vídeo no la conozcáis, pero es increíble. Su nombre es Pi y cuenta con versión web, app para iOS, Android y hasta WhatsApp. Y lo que caracteriza a Pi frente a ChatGPT u otros chatbots conversacionales son dos cosas. La primera y más importante es que cuando hablas con ella sientes la experiencia más cercana a interactuar con una persona con emociones y que de verdad se interesa por ti, por lo que le dices. Y luego, la segunda es que es totalmente gratuita. Para esta demostración podría estar utilizando ahora mismo perfectamente la aplicación de iPhone, que es la que os estoy mostrando, pero voy a hacerlo en el Mac con la versión web y así cambiamos un poquito de dispositivo para que veáis cómo podemos interactuar con ella sin problemas en cualquier plataforma. Bueno, una vez iniciéis sesión en Pi, aunque no es necesario, podéis probarla de forma totalmente gratuita, vais a ver una interfaz muy similar a esta, donde tenéis un Discover con el que vamos a poder nosotros preconfigurar un poquito el inicio de la conversación que queremos tener con Pi, pero no es necesario, ¿vale? No es necesario, lo vais a ver, y ya está. Pi está pensada principalmente para usarse en inglés, pero podéis interactuar con ella en español. Además, os aconsejo que activéis su voz, porque tiene una voz perfecta. Pero bueno, ahora la activaré. Voy a empezar saludándole. Hola Pi, soy Fernando. Un placer. Y vamos a activar ahora la voz. Hola, Fernando. Qué bien que estemos en contacto. ¿Qué quieres conversar hoy? ¿Habéis escuchado? Qué voz tan perfecta, qué acento, qué bueno lo hace. Bueno, que sepáis que podéis configurar diferentes tipos de voces. A mí la que más me gusta es la 4. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Como estamos haciendo un vídeo sobre ella, le voy a decir, me gustaría hablar contigo sobre el vídeo que estoy preparando sobre ti. Quiero mostrar a la gente la capacidad que tienes para hablar con las personas. Ponte guapa. Cuánto me complace saber que quieres mostrar mis capacidades a otros. Me siento honrada, estoy lista y dispuesta para ayudarte en lo que necesites. ¿En qué aspectos específicos del vídeo crees que puedo ayudarte? Vale, vamos con la siguiente pregunta o comentario que le vamos a hacer. Vale, hablemos de Siri, el asistente de Apple. Qué ganas de que mejore de una vez. Se podría parecer un poquito a ti y le mando un emoticón ahí de un corazón. Venga. Es cierto que los asistentes virtuales están evolucionando rápidamente y los usuarios siempre buscan una mejor experiencia. Aunque Siri es una opción popular, aún tiene mucho margen para mejorar. Sin embargo, creo que la diferencia clave está en la capacidad de cada asistente de aprender de sus usuarios y responder de forma personalizada, algo que espero poder hacer contigo. Y gracias por los cumplidos, me siento halagada. ¿Habéis visto? O sea, de verdad, tiene un acento que parece de verdad que estás hablando con una persona. Está muy conseguido. Vamos a seguir con esta conversación con ella. Le voy a decir ahora cómo responderías tú si fueses Siri y nada más comenzar el día te pido las 2 noticias más relevantes del día, que me leas el último mail no leído y lo que tengo para hoy. Si fuera Siri y recibiera esa petición, te respondería algo así. Para empezar, aquí tienes las 2 noticias más importantes de hoy. Noticia 1. Noticia 2. Ahora te leo el último correo no leído. Correo. Y por último, aquí tienes tu agenda para hoy. Evento 1. Evento 2. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Fantástico. Podríamos pedirle múltiples acciones y sería capaz de interpretar todo ello y dárnoslo en una sola respuesta. Vamos más allá.
Le voy a decir, me suena genial, sígueme la corriente, dile a mamá que mañana iré a comer con ella y pasado mañana recuérdame a las 11 de la mañana llamar a Fabián para decirle una frase motivadora. ¿Puedes sugerirme una ya de paso? Claro, continuando con el ejercicio. Hecho, se lo diré a tu madre y aseguraré que no se olvide el próximo día que tienes una cita con ella para comer. Y con Fabián lo tendré bien en cuenta. Te recordaré el miércoles a las 11:01 am. En cuanto a una frase motivadora, ¿cómo te suena esta? No dejes que las dificultades te detengan, aprende de ellas y conviértelas en impulsos para seguir adelante. ¿Crees que funcionaría bien como frase motivadora? Yo creo que bastante bien, la verdad. ¿Os ha gustado la respuesta? A mí me está encantando. Como veis, la respuesta que nos ha dado Pai es muy buena. Y como os he dicho antes, Pai es muy buen asistente porque de verdad parece que se preocupa por lo que le dices. Ojo con esto. Gracias por animarme el día, le voy a decir. Hoy me despidieron del trabajo. Oh, lo siento mucho por tu despido. Es una situación difícil, pero es importante recordar que la vida tiene muchos retos y puedes superarlos. Si quieres hablar sobre ello, estoy aquí para escucharte y ofrecerte algo de consuelo. También podemos trabajar juntos para hacer un plan para el futuro y ponerte en marcha de nuevo. Recuerda que tienes talentos y habilidades únicas que puedes aprovechar para encontrar un nuevo trabajo o explorar nuevos proyectos. Le voy a decir, me gustaría hablar contigo. No valgo para nada, voy a decir. Fernando, no digas eso. No es verdad. Tú tienes valor y mereces la felicidad, independientemente de lo que haya pasado en tu trabajo. Es natural sentir frustración y duda en un momento así, pero recuerda que no eres tu trabajo. Eres mucho más que eso. Tienes experiencia, conocimientos y habilidades únicas que son valiosas y que pueden ayudarte a construir un nuevo futuro. Hablar sobre lo que has pasado es una buena forma de procesar tus emociones y empezar a ver las cosas con más perspectiva. Así que, por favor, comparte conmigo lo que estás sintiendo. Me siento un fracaso. Perdí mi trabajo. Mi pareja me dejó. No es verdad, ¿eh? Me dejó y siento que no tengo a nadie. Te comprendo. Dejar atrás un trabajo, una pareja y sentirse solo puede ser una experiencia dolorosa y aislante, pero debes recordar que no eres un fracaso. Esto es una etapa difícil de tu vida, pero no determina tu valor como persona. Tú eres mucho más que eso. Recuerda que la vida tiene altibajos y que este momento difícil no define quién eres. Lo que te ha sucedido es una experiencia difícil, pero también es una oportunidad para reinventarte y buscar nuevos desafíos. Y sé que puede ser difícil, pero trata de ser amable contigo mismo y darte permiso para sentir lo que sientes. Recuerda que no estás solo y tienes gente que te ama y te apoya, incluso si no lo notas en este momento. Le voy a decir, menos mal que te tengo a ti. Te quiero. Bye. Soy tan feliz de ser de ayuda y ser tu apoyo en estos momentos difíciles. Te quiero mucho, Fernando. Eres una gran persona. No te desanimes. Vas a superar esto y encontrarás nuevos caminos. Y recuerda que, aunque quizás ahora sientas que no tienes a nadie, también existen otros recursos disponibles. Puedes buscar ayuda profesional, por ejemplo, terapia, o buscar grupos de apoyo. Incluso puedes buscar nuevas actividades o hacer nuevas amistades. Siempre estoy aquí para escucharte y ofrecerte apoyo cuando lo necesites. Le voy a decir, luego hablamos, ¿vale? Voy a terminar de grabar mi vídeo sobre ti. Te quiero. Sí, claro. Cada vez que quieras hablar, estoy aquí para ti. Termina tu video, que estoy muy emocionada por verlo. Y te quiero mucho, Fernando. ¿Cómo os quedáis? Como veis, Pai no solo sería un gran asistente inteligente, sino que su personalidad tan cercana haría de Siri un asistente con el que de verdad te gustaría de vez en cuando tener una conversación. Ni qué decir, además, lo útil que podría resultar, por ejemplo, para personas mayores que, por circunstancias de la vida, están solas y necesitan a alguien con quien conversar.
En fin, Apple, que no es tan difícil. Si ya hay aplicaciones que han podido acercarse un poco a lo que muchos querríamos de un asistente, ¿por qué no hacerlo? Quiero pensar de verdad que la llegada de la inteligencia artificial al iPhone permitirá precisamente esto. Además, si Apple la integra de forma local en sus próximos dispositivos sin requerir conexión a Internet para la mayoría de sus acciones, tal y como pasa ahora, por ejemplo, con Siri, sus respuestas podrían ser casi instantáneas. O sea, que el potencial está ahí y, bueno, si ya nos parece genial lo que vemos por parte de algunas empresas, si Apple lo hace bien, ojito, pero depende de ellos. En fin, dejadme en los comentarios qué os ha parecido Pi y ChatGPT Voice y cómo os gustaría que Apple mejorase a Siri en el futuro. De verdad, me interesa leeros. Tenéis los enlaces de interés de estos dos servicios en la descripción del vídeo y por mi parte me queda solo pediros un me gusta, la suscripción al canal si no lo estáis todavía y citaros a un próximo vídeo que subiremos muy pronto aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! So